Colombia, un país hermoso, con pueblos espectaculares, ríos inimaginables y otros lugares que nos hacen reírnos y divertirnos. Personas que nos hacen cantar, llorar, reír y divertirnos de distintas formas. También tenemos a la policía, que se supone que es para protegernos, pero no lo está haciendo. La policía en estos momentos nos está agrediendo por manifestarnos. Se supone que nos protegen, pero lo único que nos hacen es matar. Bueno, en este momento se me vienen dos anécdotas a la mente. Una es de solidaridad del pueblo, si se puede llamar de esa manera, y otra es de abuso policial. Bueno, la primera es que salí yo con un grupo de personas, en realidad no éramos muchos, éramos alrededor de 4 personas. Ambas anécdotas son en Bogotá. La primera pues fue en la Plaza de Bolívar, estábamos todos ahí marchando y gritando aringas y todo eso, cuando en ese momento la estatua, el monumento que hay en la mitad de la plaza, no estaba grafiteada, no estaba vandalizada, estaba cubierta de una tela negra y una tela blanca. Gente que quería hacer vandalismo se saltó una especie de muro, de pared que le pusieron al monumento para protegerlo, se lo saltó y logró llegar a estar al mismo nivel del monumento, porque el monumento es de una persona, entonces pues es de la estatura promedio del colombiano, y empezaron a rasgar la tela para poder vandalizarla, grafitearla, quizás hasta romperla. La gente que estábamos ahí, que estábamos marchando pacíficamente, automáticamente empezó a gritar y les empezó a decir que no, y hubo mucha gente, me imagino que gente del comité de paro o gente que de verdad está muy indignada con el gobierno y todo, se subieron también a la par con la gente de los vándalos a bajarlos y literalmente, valga la expresión tan coloquial, los bajaron a puño y pata del monumento para que no la grafitearan ni la vandalizaran. Pues esas son de las cosas que uno ve que son buenas y son como deberían ser. O sea, pelear bien por los derechos de nosotros como civiles. La otra anécdota sí no es nada, pues, bonita, por decirlo de alguna manera. Curiosamente fue el mismo día, nosotros salimos de la Plaza Bolívar y empezamos a caminar por toda la séptima hacia el Parque de los Hippies. Esa era nuestra meta y ya después de ahí pues el Monumento de los Héroes, pero pues llegamos fue al Parque de los Hippies. Estábamos ya caminando por la séptima, yo creo que a la altura de la Javeriana o un poco más, cuando empezaron a pasar los famosos matrimonios. Policías del SMAT y patrulleritos normales en las motos, uno verde y uno negro, con sus escudos, y los del SMAT armados hasta los dientes, y solo estaban pasando todos en grupito. Pasaron al lado de la manifestación donde íbamos nosotros, el mismo grupo de 4 o 5 personas que íbamos, y la gente les empezó a gritar cerdos, asesinos, violadores y bueno, todo eso que, pues toda esa fama que se han ganado y todo eso que, por lo que ya los identifican a nivel nacional. Las primeras motos que pasaron, pues ignoraron completamente. Yo creo que ellos estarán pensando como gente sin educación, sin escrúpulos ni nada, pero sí hubo unas 2 o 3 motos que de pronto se les saltó el taco, por decirlo de alguna manera, les molestó muchísimo, parquearon las motos, se bajaron y como iban armados, pues empezaron, no, o sea, iban armados con gases lacrimógenos porque nunca dispararon y nunca nada, pero entonces, claro, empezaron a tirar gas lacrimógeno por doquier a toda la gente que estaba manifestando ahí. Hasta el momento que llegó una tanqueta, entonces, claro, empezaron fue a echarnos chorros de agua a presión y todo eso, y la gente salió a perderse y alrededor de, o sea, es que eso fue en cuestiones de nada, de milisegundos, que la gente salió a perderse y obviamente a cubrirse, pues porque ya pasó de una marcha pacífica a una marcha no tanto, y pues ya era imposible pasar de ahí en adelante porque ya pues habían policías que habían llamado a la central a decir que necesitaban refuerzos y un pocotón de cosas. Entonces pues ya hasta ahí llegó la felicidad de la marcha pacífica y la tranquilidad que se llegaba se tenía hasta el momento. En este momento estamos peleando todos por nuestros derechos. Existe una gran revolución para que podamos recuperar el país que perdimos a manos de los corruptos. ¿Y cómo tenemos que lograrlo? Luchando.
Mi nombre es Diego Pérez, soy habitante de la localidad de Los Mártires de Bogotá, integrante de movimientos sociales y organizaciones juveniles que han venido liderando en esta localidad y en Bogotá en medios de comunicación alternativos, veedurías ciudadanas sobre distintos temas que preocupan a la comunidad, y he venido con una serie de vecinos, de vecinas acompañando este proceso del paro nacional en la localidad y en toda Bogotá. Bueno, Diego, dinos para ti, ¿el gobierno tiene tiempo para escuchar las problemáticas del pueblo? Lo primero que hay que decir respecto al paro nacional es que el Comité Nacional de Paro acertó en la convocatoria al paro nacional, en las banderas y especialmente en entender que la reforma tributaria iba a tener unas implicaciones muy graves para el pueblo colombiano, y eso se reflejó también en la indignación de los y las jóvenes que han venido protestando y en general de toda la sociedad que se ha manifestado. Sin embargo, lo que se ha visto no es una comprensión por parte del gobierno, y es una falta de voluntad política para la hora de negociar, de escuchar las problemáticas y de corregir aquello que hay que corregir, porque lo cierto es que hoy el desempleo y el hambre ha sacado a la gente a movilizarse, y este gobierno, en lugar de sentarse a negociar con el comité de paro, de escuchar a los jóvenes, ha sido sumamente recalcitrante. Acá lo que sigue es que cambie de posición y sea, pues digamos, ante las necesidades de la sociedad colombiana. Ok, Diego, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿El gobierno tiende a enfocarse solo con lo malo y no con lo bueno que puede pasar durante estas protestas o con el pueblo en general? En general, el gobierno de Iván Duque ha comenzado a tener una retórica para poner ya sea al pueblo contra el mismo pueblo o a no reconocer los reclamos de la sociedad. Es decir, acá las mayorías de las movilizaciones han sido pacíficas, culturales, democráticas, y la sociedad se ha manifestado en su gran mayoría de esta manera. Son unos casos aislados los que no han tenido la movilización así, y el gobierno de Iván Duque lo que ha hecho es tratar de estigmatizar la protesta social, la movilización pacífica, y tratar de plantear una serie de discursos mediante los cuales no legitima la movilización como un derecho que tiene la sociedad para manifestarse ante tantas inequidades. Ok, ¿usted cree que el gobierno está siendo posesivo con los bienes que genera, ya sea con las minerías o cualquier tipo de explotación ambiental o en trabajo o en recursos? En principio, el patrimonio público, los recursos con los que cuenta el gobierno nacional, son el resultado de los impuestos, del trabajo de la gente. Y lo que debería suceder en medio de una pandemia, de una crisis económica como la que hoy vivimos, es que el gobierno nacional coja esos recursos y amplíe el gasto, aumente el gasto para subsidiar la nómina de las empresas pequeñas y medianas que hoy no tienen cómo pagar sus empleados, para garantizar una renta básica, para garantizar una matrícula cero. Es decir, para hacer una inversión social muy fuerte que llene los bolsillos de la sociedad colombiana, para que asimismo las personas gasten y ese gasto se traduzca en consumo, se mejore la actividad económica y digamos tratemos de sacar la situación un poco adelante. Sin embargo, lo que planteó este gobierno fue todo lo contrario, fue impuestos regresivos como el IVA, por ejemplo, que entonces fue aumentarlo, ¿cierto? Aumentar la base gravable. Esa era la propuesta del gobierno, es decir, aumentar los bienes de la canasta básica en sus impuestos, y no solamente eso, sino coger y que ese mismo impuesto, como lo es el IVA, lo pague tanto Sarmiento Angulo, que paga el mismo, como la persona más humilde. Es decir, toda la política más regresiva, más retardataria, no se vio reflejado también, por ejemplo, en que todas las exenciones tributarias que tienen multinacionales y transnacionales en Colombia, pues se vean reflejadas, ¿sí? O sea, hay que eliminarlas, ¿cierto? Porque estas transnacionales deberían pagar los impuestos que tienen que hacer. Y por el contrario, aún así, lo que se vio, por ejemplo, en un principio, fue que el gobierno quería comprar unos aviones de guerra, aviones que Colombia no necesitaba porque no tiene un conflicto que le implique utilizar unos aviones de guerra, y sino que además se gastaba billones y billones de pesos en esto, siendo que el pueblo colombiano estaba aguantando hambre. Es decir, tenemos un gobierno cicatero, un gobierno que no se está metiendo las manos al bolsillo por las necesidades de la sociedad colombiana. Ok, ¿cree que el gobierno le ha atribuido los errores de ellos a terceros o bueno, a otras personas que no se han apropiado de sus errores, sino han dicho,
esa persona lo hizo, nosotros no. Hace poco salió un comunicado de la Embajada de Rusia, mediante el cual manifestaban su inconformidad respecto a las declaraciones del ministro Diego Molano, porque salía diciendo que casi que la intervención de las redes sociales y las influencias de poderes oscuros estaban con la mano de Rusia detrás para impulsar toda la movilización que ha habido a nivel nacional. Rusia lo rechaza y eso pues digamos es una vergüenza colombiana. Es una vergüenza además porque el gobierno no ha sido capaz de asumir la responsabilidad que le corresponde, y es que es entender la problemática que está sucediendo en Colombia, es entender que cerca de 4 millones de jóvenes se almuerzan sin 3 comidas al día, aguantando hambre, y tomar las políticas económicas y sociales necesarias para corregirlo y realizarlo. Sin embargo, pues se ha dedicado a hablar del vandalismo, de Rusia, de hablar de poderes oscuros, del doctor malito, en lugar de asumir su responsabilidad. Ok, y no sé, ¿cree que el actual gobierno sabe resolver de manera estratégica sus problemas? O sea, los problemas que vemos actualmente en el país o problemas anteriores que se han podido ver al pasar los años. Definitivamente no. Y las razones son que ha venido utilizando la misma estrategia que utilizó cuando las movilizaciones del 21 de noviembre en el 2019. Una estrategia donde lo que viene diciendo es que conversa con todo el mundo, pero no negocia con el comité de paro, no negocia las banderas que han venido convocando a la sociedad colombiana. Y entonces en el 21 de noviembre lo que sucedió fue que hablaba con un montón de sectores, de personas, y no terminó sucediendo nada. Y el resultado de esa pésima estrategia que tomó, pues son las movilizaciones que estamos viendo este año. Y es que como no se corrige un problema que hay estructural, no se toman las medidas económicas y políticas que hay que tomarse, pues el problema sigue vigente y sigue la movilización social. Es decir, es una estrategia que de pronto le sirve para dilatar, el gobierno le está jugando a dilatar la discusión, a dilatar la negociación, pero de fondo no está resolviendo la problemática. En ese momento lo que tiene es que sentarse, negociar con el comité de paro y darle una salida a este conflicto, a esta situación nacional, perdón, mediante primero el diálogo, mediante dejar de tener un discurso contra la movilización social, de un rechazo hacia las personas que exigen sus derechos, y comenzar a garantizar las políticas económicas necesarias. Bueno, Diego, y para finalizar, ¿usted cree que el gobierno se ha sacrificado por el pueblo de alguna forma? O sea, ¿ha dado algo para ayudar al pueblo? Lo cierto es que en la historia de la humanidad todos los derechos han sido conquistados mediante la movilización de la sociedad. Y eso mismo es el reflejo en Colombia. Es decir, todos los derechos, todas las concesiones que ha tenido el establecimiento no han sido una cuestión de sacrificio, sino por el contrario, una victoria del pueblo colombiano. Es decir, que haya renunciado el ministro Carrasquilla, que se haya retirado la reforma tributaria, que se haya hundido en el Congreso la reforma a la salud, que además de eso se anuncien unos beneficios para la educación, pues para bajos estratos, en los cuales se les va a garantizar una matrícula cero, donde uno pues puede tener ciertas dudas porque él antes lo había anunciado y no resultó siendo tan cierto, pero digamos todo ese tipo de cosas son victorias y no hay que dudarlo, son unas victorias de la sociedad y son unas derrotas que ha tenido el gobierno de Duque. Ahora, entonces, para concluir, esto no es una cosa de concesiones, sino es una cosa de victorias de la sociedad, y la sociedad a sí misma se tiene que adueñar de lo que le corresponde, que es su patria, y tener un cierto grado de nacionalismo donde dice, hombre, las cosas no pueden seguir como están, tenemos que transformarlas, este país puede cambiar, pero solamente puede cambiar si la mente de las personas cambian, se organizan y luchan para que así sea. Duque, nuestro amadísimo presidente, o en realidad es un meme, porque en estos momentos no se sabe si tenemos un presidente o un meme, ya que él va de tras cagada, que hasta logró hundir hasta su partido político.